Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más en este día, en este primer día de la semana, para adorar a nuestro Dios, hermanos. Este domingo, hace un momento teníamos esa plática, ese tema de conversación. ¿Quién de ustedes se ha ocupado en averiguar qué significa la palabra domingo? ¿Quién de ustedes se ha ocupado en averiguar qué significa la palabra domingo? Sería bueno, ¿verdad? A lo que yo he averiguado significa día del Señor. No sé si es en latín o es en griego, ¿ok? Pero el significado es ese, día del Señor. Okay, así como cuando dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Okay, y de ahí es donde surge precisamente el punto del domingo. Bien, la semana pasada todavía estamos con el tema acerca de la parábola de nuestro Señor Jesucristo en cuanto la viuda perseverante. Pero obviamente en cuanto esto implica lo que es la perseverancia en la oración, por eso tenemos este tema. Y como en la parte introductoria, Lucas, obviamente inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, guiado por el Espíritu de nuestro Dios, hermanos, nos habla en cuanto el del por qué nuestro Señor Jesucristo habló acerca de esta parábola. Y dice que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no desanimarse. Okay. Ciertamente hay cosas en la vida, hermanos, que nos pueden desanimar, que nos pueden desalentar en muchos aspectos de la vida, pero principalmente el del buscar a Dios. Muchas de las personas son desanimadas, desalentadas en su intento por buscar a Dios, en su intento por tener una relación con Dios, a veces, hermanos, por injusticias de la vida, por injusticias de los hombres, por la maldad misma, etcétera, etcétera. Muchas personas no buscan a Dios, okay. Mas sin embargo, qué importante es que uno como creyente, como cristiano, nunca pierda uno la fe, okay, en nuestro Dios, y el orar a Dios siempre sobre la necesidad. Cuando se habla de algo que es necesario, hermanos, es algo que es imposible de hacer. Es algo que es imposible de ignorar, de no tomar en cuenta. Es como el trabajo. Es una gran necesidad, ¿okay? Si no trabajamos, pues no hay alimento en la mesa. Es una gran necesidad salir a trabajar, ¿no? Entonces, así, tomando esta analogía en cuanto al trabajo y la oración a Dios, lo decíamos, ¿no? La importancia de orar, y sobre todo en esta parábola, cuando vemos que este juez, que aparte de que era un hombre que ni temía a Dios y ni respetaba a ningún hombre, aún así, ¿okay?, le pudo hacer justicia a esta viuda. Y nos enseña, hermanos, una de las grandes cosas que nos enseña, que nos aporta esta parábola como enseñanza, es de que la oración, hermanos, suele ser recompensada. Cuando nosotros oramos a Dios, hermanos, es una conversación con nuestro Dios, específicamente con el Padre, okay. Específicamente con el Padre. De hecho, en Mateo capítulo 6,
cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando en cuanto a la oración, y dice Mateo 6, versículo 6, Mateo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, que una vez que Dios bendice, esto se va a hacer notorio a todos los demás. Y orando dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Okay. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Okay. Dios sabe de lo que uno necesita, hermanos. Mas sin embargo, eso no implica que uno no deba de orar a nuestro Dios. Claro que debemos hacerlo. Okay. Lo que el hacerlo significa, hermanos, que nosotros tenemos confianza en Dios. Okay. Por eso recurrimos a Dios, porque es obvio que hay confianza en que Él nos ayudará en nuestros problemas, en nuestras aflicciones y en nuestras necesidades. Okay. Entonces, cuando dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Okay. Entonces, principalmente, no se trata de que nosotros tengamos que repetir todas estas frases de parte del Señor, porque el mismo Señor nos dice en el versículo 7, no uses vanas repeticiones. No quiere decir que lo que el Señor está diciendo acá es vano, sino en cuanto a oratorias de los hombres. Okay. Pero acá el Señor lo que nos está diciendo es el modelo a seguir. No nos está diciendo que repitamos esa oración que el Señor está diciendo, sino nos está dando un modelo a seguir, una enseñanza, que la oración, la conversación, hermanos, siempre debe ir al Padre celestial. Dentro de la deidad, hermanos, acuérdense que la palabra es divinidad, y lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ambos, los tres, hermanos, más bien, son una divinidad, tienen el mismo poder, okay, porque son de la misma naturaleza, tienen el mismo poder, la misma facultad. En la cuestión de autoridad, ahí hay una diferencia. El Padre es el número uno, el Hijo, y luego después el Espíritu Santo. ¿Dónde vemos esa jerarquía, ese nivel de autoridad? En Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice, bautizándolos, ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. La palabra nombre, hermanos, precisamente significa lo que es autoridad. Poder. Okay. Usted ha escuchado cuando dicen, llega la policía a una de las casas y ¿quién? Abran en el nombre de la ley, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase? Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan, hermanos, sanaron a un paralítico, allá en Hechos capítulo 4, y este hombre fue sanado cuando le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se levantó aquel hombre, ¿verdad? Cuando dijo en el nombre de Jesucristo, es decir, por la autoridad, por el poder de Cristo, levántate. Cuando los principales sacerdotes cuestionaron al apóstol Pedro y a Juan sobre el milagro que habían hecho, dijeron, ¿en qué potestad o en qué nombre o en qué potestad habéis hecho esto? De hecho, la misma palabra potestad significa autoridad. Okay. ¿En qué nombre o en qué potestad haber hecho esto? Significa lo mismo. Okay, entonces, dentro de la deidad, dentro de la divinidad, hay un nivel de jerarquía. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que cuando, y lo digo, digo esto, hermanos, porque hay una doctrina, estaba platicando precisamente hace rato con los hermanos, hay una doctrina que es de los jesucitas. Los jesucitas enseñan que Jesús es el Padre, que Jesús es Jesús y que Jesús es el Espíritu Santo, que Jesús son los tres. ¿Sí me explico? Y es por eso que muchas personas, de hecho, esta doctrina se ha filtrado en la iglesia de Cristo también, y muchos oran a Jesucristo. Es un error, ¿ok? Es un error. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 15, si no me equivoco. Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Y esto es para todos en general. Orar con el entendimiento es orar con el conocimiento que Dios nos ha proveído. Por eso qué importante es para todos nosotros, especialmente para los que ministramos en las cosas santas de Dios, que al momento de orar hagámoslo ¿cómo? Con entendimiento, para no crear confusión ni malos entendidos, hermanos. Por eso la oración va al Padre, y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo hará. ¿Qué significa en mi nombre? Exacto, hermano, en mi autoridad, es decir, tal y como yo lo mandé. ¿Okay? Entonces, es por eso que ciertamente la oración va al Padre. Empecemos por ese lado. Habíamos dicho cómo es que este hombre llamado Cornelio, okay, era un hombre que oraba siempre a Dios, que daba limosna al pueblo. Era un hombre temeroso de Dios, que oraba siempre a Dios y que daba limosna. ¿Se acuerdan que les dije que leyeran ese capítulo, el capítulo de Hechos capítulo 10, todo el capítulo? ¿Quién lo leyó? Mi hermana Johnson y mi hermana... ¿me debe algo o le debo algo? Se me olvidó su nombre, mi hermanita. Jiménez, su nombre. Lupe, nuestra hermana Lupita. Bueno, dos hermanas lo leyeron. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Por qué lo leyeron ustedes? Se les olvidó, estoy seguro. Okay. Hechos capítulo 10. ¿De qué personaje nos habla mi hermana Johnson? Hermana Johnson, sin leer la Biblia. Ok. Se habla de Cornelio. ¿Qué significa Cornelio?
Un hombre de cuernos. Un hombre, eso es lo que significa. Un hombre de cuernos, okay. Un centurión romano, okay. Lo interesante de esto es que oraba siempre a Dios, y cuando el ángel del Señor se le apareció, dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido ante la presencia de Dios. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo fue que las oraciones de Cornelio fueron escuchadas por Dios, aun cuando todavía no era cristiano? Acuérdese lo que dice Juan capítulo 9. Leíamos ese texto, ¿no? Cuando aquel ciego que fue sanado por el Señor, cuando dijo: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermano David. De hecho, si ponemos más atención en los detalles, la historia nos está enseñando que en ese tiempo se estaba predicando el Evangelio, y tanto Pedro y Pablo estaban llevando su ministerio. Ajá. Y al que le tocó fue Pedro. Ajá. Y el Espíritu fue el que pasa por este lugar. Y entonces el Espíritu le dijo lo que viene siendo en lo que hubo también por las oraciones de este hombre, de Cornelio, que fuera y preguntara por tal persona que se encontraba en la casa de tal curtidor, para que lo fueran a buscar. Sí. Y se conectó el Espíritu con los dos. Ajá. Y regresa. Sí. Lo que estoy tratando de decir, que este es un don del Espíritu. Lo que viene siendo el entendimiento, lo que viene siendo el de entender las palabras de Dios, ese es el Espíritu Santo el que te da ese entendimiento. Ajá. Y ese fue el Espíritu Santo fue el que movió y hizo esa cita, y ven porque aquí te están mirando. El Espíritu Santo está en todo. Sí. Ciertamente, hermano. De hecho, nuestro Dios nos dice en Juan capítulo 4: Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Okay. Entonces, Dios está en busca. De hecho, en la actualidad todavía, hermanos, Dios está en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, como Dios lo desea, no como lo enseña el mundo, no como lo enseñan los hombres. De hecho, ni yo, hermanos, yo no tengo ninguna autoridad, ningún poder. Yo no soy nada, hermanos, ni nadie para determinar cómo se debe de adorar a Dios y cómo no se debe de adorar a nuestro Dios. Yo no tengo ninguna autoridad. De aquí nadie tiene ninguna autoridad, solo Dios. Y Dios nos ha revelado la forma a través de Cristo y a través de su Santo Espíritu. Y es por eso que nosotros hacemos las cosas como Dios las pide, y no como el hermano García los quiere, ¿okay? Sino como Dios lo quiere. Y es por eso que este hombre estaba en busca de adorar a nuestro Dios, quería adorar a nuestro Dios. Y es por eso, tal y como lo dice el hermano David, ¿verdad? El Espíritu del Señor, cuando dice el ángel del Señor, ¿verdad? Le dijo: manda a traer a Pedro, está en la casa de un curtidor llamado Simón. Hazlo venir. En lo que el Espíritu estaba hablando con él, allá el Espíritu Santo le estaba revelando a Pedro cuando bajó aquel lienzo, más bien, de animales que eran prohibidos por la ley, y le decía a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. Y el Espíritu le decía: no llames tú común o inmundo a lo que Dios ha santificado. Se repitió 3 veces esa visión, hermanos, hasta que ya Pedro quedó ya durmiendo, ¿no? Hasta que una vez que va el apóstol Pedro a la casa de Cornelio, es entrado por todo, dice: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace su voluntad. Okay.
Pero el punto es precisamente la necesidad de orar, ¿okay? Y debemos de ser persistentes. ¿Por qué? Porque la oración es recompensada. El ser persistentes en la oración demuestra nuestra confianza principalmente en Dios, hermanos. Y es por eso que tenemos que saber cómo hacerlo. El orar a nuestro Dios, el orar al Padre. Y como decíamos, es recompensada porque mostramos nuestra total confianza en nuestro Dios. Y de hecho, a veces el orar a Dios, hermanos, implica también, como nos lo enseñaba nuestro Señor Jesucristo en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando nuestro Señor Jesucristo, y fíjense muy bien en esto, cuando nuestro Señor Jesucristo fue al huerto de Getsemaní a orar a su Padre, cuando Él decía, Señor, si es preciso, haz que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí dice, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a otras personas decir, yo decreto? ¿Has escuchado esa frase? Yo decreto, yo mando, yo ordeno. Escuchaba un programa televisivo en donde una mujer decía, yo reprendo al cáncer, yo decreto que salga al cáncer esta persona, que todo tumor y que todo esto y que todo aquello, yo decreto y yo demando fuera y fuera. ¿Quién eres tú para determinar eso? ¿No? ¿Por qué ponerse en el lugar de Dios, hermanos, para determinar, para decidir qué hacer, qué se tiene que hacer y quién no? Hermano Jorge. Hermano, usted empezó con la parábola de la viuda y el juez injusto. Sí. ¿Cuál es la relación por medio de la oración? Precisamente la oración, precisamente la oración, de que en todo momento hay la necesidad de orar. La necesidad nos acerca a Dios. La necesidad nos acerca a Dios. La necesidad nos hace ser perseverantes en Dios. Pero precisamente para que seamos escuchados, hermanos, y favorecidos por Dios, tenemos que hacerlo correctamente, dirigiéndolo siempre al Padre. Y siempre, con la actitud de confiar siempre en la providencia de Dios. No en lo que uno quiere, hermanos. Solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso todo esto se conjuga, tiene relación. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, porque estamos hablando en sí de la oración, de la necesidad de orar siempre y no desanimarnos, no desmayar. Para que no nos desanimemos nosotros, porque muchas veces nosotros podemos estar orando a nuestro Dios, hermanos, y no hay respuesta de Dios. Y usted está pidiendo a Dios, Dios, ayúdame con esto, líbrame de esto, sácame de esto, y no vemos una respuesta. Y uno dice, hermano, es que yo he orado a Dios para que Dios me lo quite, esto y lo otro, y pues la situación sigue igual. Pues la respuesta ya te la dio el Señor. ¿Cuál? Tienes que pasar por eso. Nuestro Señor Jesucristo, cuando oraba a su Padre, le decía, si es preciso, haz que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios le mandó un ángel para fortalecerle y decirle, sigue adelante, no hay de otra, tienes que pasar por esto. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por esa tribulación, por esa aflicción, pero sabiendo principalmente de que dentro de esa tribulación, de esa aflicción, hermanos, de ese sufrimiento, no estamos solos. Dios está con nosotros, hermano David. Bueno, la pregunta del hermano pues está, ¿cómo se dice? Lo que preguntó es claro y lógico. Se están tomando ejemplos bíblicos para ilustrar lo que viene siendo la importancia
oración. Ujú. Y me vino a mente algo muy importante para poder enriquecer un poquito la. Ujú. Cuando no se hace ese tipo de oración tiene sus consecuencias muy fuertes. Y sobre todo el no conocer al Señor Jesucristo. Ujú. Un ejemplo bíblico, cuando Pablo andaba en su ministerio, había personas judíos que querían ver con ganancia deshonesta el poder imponer las manos y poder sacar demonios. No me acuerdo el pasaje, pero sí me acuerdo lo que sucedió. Estos Bar Jesús. tal envidia, no me acuerdo el pasaje, que llegaron y trataron de sacar un demonio de una persona y dijimos en el nombre del Señor Jesucristo, sal. ¿Y qué dice? Bueno, yo a Pablo lo conozco, dice el demonio, el espíritu malo, dice, yo a Pablo lo conozco, a Jesucristo lo conozco, pero ¿tú quién eres? Y le están diciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Ajá. Es que no conocían a Jesucristo, no estaban bautizados y nada más querían, por decirlo, mencionar el nombre del Señor Jesucristo. Por eso se arreglaba todo, no era así. Ciertamente. La escritura que los golpeó, los desnudó y los mandó a la calle el espíritu. Ajá. Ciertamente cuando la autoridad del Señor no los acompaña, no les asiste, ¿okay? No hay, ciertamente aquel espíritu endemoniado decía, conozco a Jesús. Conozco, la palabra ginosco implica conocerlo personalmente, ¿okay? Muchas veces conocemos a una persona de oídas solamente, pero no le conocemos personalmente. Y eso es lo que el demonio decía, yo conozco a Jesús personalmente y sé quién es Pablo, he oído de Pablo, pero ustedes quiénes son. No tienen ninguna relación, ¿verdad? Precisamente. Bueno, el punto es, lo que estamos señalando, déjeme, para que no se me pierda, ¿ok? La oración, ¿ok? Tiene sus beneficios. ¿Ok? La oración tiene sus beneficios, que viene a ser, puede ser viene a ser recompensada. Cuando esta mujer, el juez le hizo justicia y ella pudo librarse de esa situación complicada, ¿ok? Trae también lo que es bendición, ¿ok? A nuestro Dios, y también trae lo que es confortamiento a nuestra alma, ¿ok? Pero el punto está precisamente que para que nosotros podamos obtener todo lo que nos ofrece la oración, hermanos, tenemos que hacerlo precisamente como Dios manda. Ya decíamos dirigirnos al Padre en la oración, ¿ok? Pero aún la siguiente es aceptando su voluntad, y sobre todo también estando en paz, ¿ok? Principalmente estando en paz con Dios y estando en paz con todo el mundo. Por eso cuando el Señor nos dice en Hebreos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, 14, Hebreos 12, 14. ¿Quién lo tiene y quiere dar lectura? Hebreos 12, 14. Amén. Seguid la paz. ¿Con quién? ¿Y qué implica todos? ¿Quiénes son todos? Tus amigos y tus enemigos. Exactamente, hermanos. Amigos y enemigos. El cristiano no puede tener enemigos, hermanos. Que alguien nos considere a nosotros como enemigos, esa ya es otra cosa. ¿Ok? Esa ya es otra cosa.
Pero nosotros no podemos tener enemistades, hermanos, con nadie, ¿ok? Por eso, como dice el apóstol Pablo también en Gálatas capítulo 6, mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo. No podemos estar en enemistad, hermanos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y lamentablemente, a veces, aún en la iglesia de Cristo, hay pleitos casados. Cuando el Señor nos dice que arreglar conflictos, por ejemplo, entre hermanos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7 nos dice que si un hermano te ofendiere, ve y cuéntaselo al predicador, ve y cuéntaselo a otro hermano o a otra hermana. Dice así: si un hermano te ofendiere, ve y habla tú con él, estando a solas. A solas. Ese es el primer paso que debemos de dar. Si mi hermano o si mi hermana me ofendió, lo que yo tengo que hacer es ir y hablar personalmente con él, hermanos. Eso es lo que enseña el Señor. Eso es en cuanto si yo soy el ofendido, ¿ok? Si yo soy el ofendido, si un hermano te ofendiere, si tú estás ofendido, habla con el que te ofendió. Y la otra parte, en Mateo, en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 5, lea conmigo Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo 5, versículo 23 y 24. Mateo 5, versículo 23 y 24. Por lo tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos estar en enemistad, y ahí vienen las consecuencias, ¿ok? Es decir, primero estamos viendo aquí esta parte, en Mateo capítulo 5. Si yo sé que mi hermano está ofendido por algo que yo hice, ¿qué tengo que hacer yo? Arreglar las cosas. Ajá. Antes de que me vengas a adorar, ¿ok? Antes de que presentes tus sacrificios, si tú sabes que aquel hermano, tu prójimo, tiene algo contra ti, ponte a cuentas con él. Yo tengo que dejar aquí entonces las cosas e ir con el hermano. ¿Sabes qué, mi hermano? Te ofendí, perdóname. Y la otra parte va a decir, fíjate que ya iba camino para allá, porque ciertamente me ofendiste. Si el Señor me dice que si un hermano te ofendiere, ve, habla tú con él, y yo ya venía a hablar contigo. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Reconciliación, estar en paz, hermanos. A veces es triste, es lamentable. Esto me ha pasado a mí en lo personal, que a veces voy a alguna actividad en la iglesia, hermanos, y de repente a veces hay, no sé, confusión o algo, y de repente no me quieren saludar. Yo a veces le digo, oye, hermano, te ofendí. Te ofendí, dímelo, hermano. Si te ofendí, dímelo en qué te ofendí, y con humildad en el Señor, hermano, te pediré perdón. No, hermano, no hay nada, todo bien. Ok, pero entonces, ¿por qué me rehuyes? Okay. Es triste que a veces esto pase, pero a veces por la inmadurez, okay. A veces por la inmadurez pasan este tipo de cosas. Por eso, acuérdese, en la parábola lo que estamos viendo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estamos viendo precisamente, okay, los beneficios y también lo que el Señor manda para que podamos nosotros ser escuchados y bendecidos por nuestro Dios. De otra manera, hermanos, no hay bendición, ¿ok? Dios no nos escucha. Qué importante es de que al orar a nuestro Dios seamos escuchados por nuestro Dios. Cuando usted ora a Dios, ¿qué tan convencido está de que Dios le escucha?
¿Qué tan convencido está de que Dios le escucha? En el mejor ejemplo, lea conmigo Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 9. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 9. ¿Quién lo tiene? En los días de su vida mortal, Jesús ofreció Espera, Ali. Al- Amén. Cristo, en los días de su humanidad, ¿ok?, en los días de su carne, dice, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. ¿De qué está hablando el Espíritu Santo? Cuando el Señor estuvo orando en el huerto del Getsemaní, ¿ok?, aquel que le podía librar de la muerte. Dice que fue oído, fue escuchado. ¿Cuál era la causa? A causa de su temor reverente. ¿Okay? Lo que nos abre las puertas al cielo, hermanos, es un temor reverente a nuestro Dios. Y ese temor reverente, ¿quién nos lo provee? Cristo. Dios a través de Cristo, ciertamente. Okay. Por eso qué importante es entonces entender todo esto, para que podamos nosotros obtener los beneficios que Dios nos enseña, que el Señor nos enseña a través de esta parábola. Hagámoslo correctamente, hagámoslo confiadamente en la providencia de nuestro Dios, hagámoslo estando en paz con todo el mundo, principalmente con nuestro Dios, siendo siervos temerosos de nuestro Dios. Amén. En Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14, Lucas 18, versículo del 9 al 14, vamos a entrar a la parábola del fariseo injustificado. A ver cómo le hacemos, hermano Chris, en dividir estos temas, ¿no? Porque a veces los estamos grabando en YouTube, hermanos, y ahí se van a empalmar estas dos parábolas. Pero el hermano es bueno para trabajar en esto, ¿verdad? En la parábola del fariseo injustificado, dice la escritura en Lucas capítulo 18, lea conmigo, hermanos. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos personajes? El fariseo y el publicano. ¿Qué era lo que lo distinguía a uno del otro? La humildad. ¿Y? Reconocer que
no somos como estaba haciendo diciéndole al Señor, oye, pues yo mira, yo estoy aquí contigo, te doy esto, te doy el otro. O sea, alabándose solo. Ajá, ciertamente. El otro reconoció que en verdad no era digno ni siquiera de levantar el rostro. Santiago 1:6 dice que cuando pidamos a Dios, pidamos con fe, o sea, creyendo, estando seguros. A veces oramos a Dios, pero inseguros. Como decía un hermano que nos enseñaba siempre, dice, venimos y le decimos a Dios, aquí te dejo esta bolsita de pecados, y damos la vuelta, dice, pero volteamos a ver, ¿será que la va a agarrar? Y así vamos. Dice, eso no va a ser así. Aquí dice, hay que estar seguro. Y eso es lo que Dios quiere, gente que en verdad confíen en Él. Amén, amén. Gracias, hermano David. Hay dos lados de la historia, ¿verdad? La historia que tiene el hombre que es correcto, sin duda, porque lo están haciendo frente a Dios y nos tienen conocimiento. Pero vayamos un poquito más profundo al otro. El otro, ahí vemos dos necesidades. La primera, tiene la necesidad y reconoce que está enfermo, hablando en el pecado, y tiene la necesidad de ser sanado. Esa es la diferencia también. Que el Señor Jesucristo vino a los que tienen necesidad de doctor, a los que están enfermos, no vino a los que ya están sanados. Ahí vemos un poquito más adentrado a la necesidad que tenemos. Ciertamente. Gracias, hermanos, gracias. Ciertamente, dependiendo de la característica de cada personaje, obviamente será recompensado, ¿okay? Pero para que podamos entender de bien a bien esta parábola, siempre es importante considerar el contexto, ¿okay? El contexto inmediato, en cuanto a la audiencia a la cual nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo. Y es por eso que dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿okay? A unos que confiaban en sí mismos como justos, y dice, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Okay? A veces la persona, hermanos, si quiere, el hablar de justo, ¿okay? Acuérdense que la palabra justo, crineo, es la palabra en el griego, significa una persona que obra con toda rectitud. Una persona que obra con toda rectitud. Una persona que es de total integridad. Una persona que obra sin ningún mal. ¿Okay? Entonces, muchas veces las personas se califica, se pronuncia por sí misma como tal, y eso suele ser, hermanos, precisamente un atrevimiento, ¿okay? Y a la vez una ofensa, principalmente para nuestro Dios, porque el hombre no tiene la facultad, el hombre no tiene la autoridad para declarar quién es justo y quién no lo es. Solo Dios lo puede hacer, porque Él conoce, hermanos, todo lo que hay en nuestro ser. Él conoce todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Solo Dios sabe, hermanos, cuáles son nuestros pensamientos, así como lo hizo con Job. ¿No has considerado mi siervo Job, varón recto, justo y temeroso de Dios y apartado del mal? Okay. Vamos a hablar, hermanos, Dios mediante, de esta parábola la próxima semana.
acerca de la parábola del fariseo injustificado, y vamos a ver mucho de esta parábola también, que tiene el propósito que nos anuncia anticipadamente cuál consiste, en qué consiste demostrarnos. Consiste en demostrarnos que nadie puede presentarse justificado delante de nuestro Dios por sí mismo. Okay. Dios mediante, hermanos, lo vamos a hacer el próximo domingo. Vamos a tomarnos un receso, vamos a levantarnos, vamos a despejarnos, porque veo algunos como que les está ganando, no sé si el aire fresco o algo, ¿verdad? Pero levantémonos y vamos a despabilarnos, hermanos, para poder estar mejor en la adoración a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.